Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. ¿Quieres saber por qué nadie se mete más con los humanos? Las manos del camarero Vilan trabajaban en perfecta sincronización, puliendo vasos mientras mezclaba bebidas. Su piel cristalina refractaba las tenues luces del bar en patrones danzantes por el mostrador. Es una historia bastante interesante, amigo. ¿Tienes tiempo? Me acomodé en el taburete flotante, mis mandíbulas chasqueando con anticipación. Como historiador diplomático recién nombrado para la Alianza Centauriana, necesitaba entender las complejas dinámicas que habían moldeado nuestra paz galáctica actual. Tengo toda la noche. Los ojos facetados del camarero brillaron. Entonces, déjame contarte sobre la guerra que lo cambió todo. La que hizo que todas las especies de la galaxia decidieran colectivamente que antagonizar a los humanos era tan inteligente como usar un núcleo de reactor cuántico como pisapapeles. Dejó un vaso de líquido iridiscente delante de mí. Este corre por cuenta de la casa. Lo necesitarás. Los eventos que estoy a punto de compartir ocurrieron hace apenas 30 ciclos estándar, cuando la humanidad todavía era considerada la A nueva de la galaxia. Claro, habían impresionado a todos con la rapidez con la que se habían adaptado al viaje FTL y se habían integrado en la comunidad galáctica, pero la mayoría de las especies ancestrales todavía los veían como advenedizos primitivos. Su sistema solar era poco notable, su tecnología era en su mayoría prestada y sus capacidades biológicas parecían limitadas en comparación con muchas otras especies. Oh, cuán equivocados estábamos todos. Comenzó con lo que debería haber sido un incidente diplomático menor. El Imperio Kraken, en su infinita sabiduría, decidió probar la resolución de la humanidad estableciendo una operación minera no autorizada en Marte, el primer planeta colonizado por la humanidad. Asumieron que los humanos responderían como la mayoría de las especies jóvenes, con protestas formales y apelaciones al Consejo Galáctico. En cambio, la respuesta de la humanidad fue tan singularmente humana que todavía desconcierta a los psicólogos senos hasta el día de hoy. Primero, enviaron un solo mensaje a la operación minera Kraken. Tienen 24 horas terrestres para desocupar Marte. Después de eso, no podemos garantizar su seguridad. PD, no somos responsables de ningún daño al equipo dejado atrás. Los Kraken, naturalmente, se rieron. Después de todo, eran una civilización de nivel 2 con escudos de energía que podían desviar impactos de asteroides. ¿Qué podrían hacer estos humanos de nivel 4? Bueno, resulta que los humanos habían estado guardando algunas cartas bastante interesantes bajo la manga. Cuando expiró el plazo de 24 horas, no atacaron con naves o armas. En cambio, desplegaron lo que llamaron la Operación Tormenta de Arena, aunque llamarla mera tormenta de arena es como llamar a una supernova un día cálido. Usando una red de procesadores atmosféricos ocultos que, al parecer, habían instalado años antes, por si acaso, provocaron una tormenta de polvo a escala planetaria que hizo que las tormentas naturales de Marte parecieran suaves brisas. Los poderosos escudos de los Kraken fueron inútiles contra miles de millones de partículas que, técnicamente, eran solo parte del entorno natural. Su equipo minero se transformó en artefactos arqueológicos muy caros y muy enterrados para que las futuras generaciones los descubrieran. Pero aquí está lo verdaderamente brillante. Técnicamente, los humanos no habían atacado a nadie, simplemente habían ajustado los patrones climáticos de su planeta con fines legítimos de terraformación. El hecho de que esta terraformación hiciera imposibles las operaciones mineras fue, oficialmente hablando, una desafortunada coincidencia. Los Kraken, por supuesto, estaban furiosos. En su rabia, tomaron lo que los historiadores ahora universalmente concuerdan fue la peor decisión desde que los Sigi intentaron usar un agujero negro como sistema de eliminación de residuos. Declararon la guerra a la humanidad. Ahora, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Verás, la mayoría de las especies libran la guerra según convenciones galácticas bien establecidas. Hay reglas, protocolos, estrategias esperadas. Los humanos le echaron un vistazo al libro de reglas y decidieron usarlo como material de comedia improvisada.
Los Kraken desplegaron su flota insignia hacia la Tierra esperando una batalla espacial tradicional. En cambio, se encontraron frente a lo que los humanos llamaron Operación Día de la Basura, miles de satélites desmantelados y escombros espaciales, calculados con precisión para crear un campo impenetrable de caos alrededor de la Tierra. Los sistemas avanzados de puntería de los Kraken eran peores que inútiles, de hecho, eran perjudiciales, sobrecargándose con la enorme cantidad de posibles amenazas. Pero eso fue solo el aperitivo. El plato principal del ingenio humano aún estaba por llegar. Mientras la flota Kraken lidiaba con el cajón de trastos orbitales de la humanidad, los humanos habían estado ocupados implementando lo que llamaron el sistema de entrega especial solar. Habían tomado toda su flota minera de asteroides, que todos habían asumido que era patéticamente pequeña e ineficiente, y revelaron que cada nave minera era en realidad un sistema de guía de precisión disfrazado. Los Kraken observaron con horror cómo cientos de asteroides, todos cuidadosamente ahuecados y llenos de motores de fusión, comenzaron a acelerar hacia puntos cuidadosamente calculados en el espacio. Los humanos no habían construido una flota de guerra adecuada porque convirtieron todo el sistema solar en un gigantesco juego de billar cósmico. El almirante Kraken, enfrentándose a lo que parecía ser un sistema solar que de repente había decidido jugar al pinball de altas apuestas con su flota, hizo lo único sensato: se retiró. Desafortunadamente para él, eso era exactamente con lo que los humanos habían contado. La ruta de retirada conducía directamente a lo que los humanos llamaron Operación Venganza de Newton, una compleja trampa gravitacional creada por los asteroides precisamente posicionados. La flota Kraken se encontró atrapada en un pozo gravitacional artificial que habría hecho llorar de alegría a cualquier astrofísico, suponiendo que no estuvieran atrapados en él en ese momento. Pero el verdadero genio de la humanidad no residía solo en su resolución creativa de problemas, estaba en su guerra psicológica. Durante todo el conflicto, mantuvieron un canal de comunicaciones público, transmitiendo lo que llamaron consejos de seguridad útiles a la flota Kraken. Estos incluían joyas como: intentar invadir una especie de mundo de la muerte en su propio territorio generalmente se considera una mala jugada profesional. El pronóstico de hoy: fuerte cobertura de asteroides con alta probabilidad de las leyes de movimiento de Newton. Por favor, planifiquen su retirada en consecuencia. Dato curioso: los humanos inventaron algo llamado Home Alone, que consideramos una comedia. Nos hemos estado preparando para esto durante toda nuestra existencia cultural. El imperio Kraken se rindió 3 días después. Pero la historia no termina ahí. En las negociaciones de paz que siguieron, los humanos demostraron otra característica que aterrorizó a la comunidad galáctica aún más que su guerra creativa: la razonabilidad excesiva. En lugar de exigir reparaciones o territorio, propusieron un acuerdo mutuo de defensa y comercio. Ofrecieron compartir sus innovadoras estrategias de defensa planetaria y sugirieron proyectos de investigación colaborativos. Incluso se ofrecieron a ayudar a los Kraken a mejorar su tecnología minera para que fuera más eficiente en mundos no habitados. Esta combinación de creatividad abrumadora en la guerra y comportamiento magnánimo en la victoria creó lo que los sociólogos senos ahora llaman la paradoja humana, la capacidad de ser simultáneamente la especie más aterradora y más cooperativa en el espacio conocido. El camarero hizo una pausa, las 4 manos momentáneamente inmóviles. Pero, ¿quieres saber la verdadera razón por la que nadie quiere arriesgarse a enojar a los humanos? Asentí, dándome cuenta de que había estado tan absorto en la historia que mi bebida permanecía intacta. No es solo lo que hicieron, es lo que claramente se abstuvieron de hacer. El análisis de sus tácticas mostró que tenían docenas de otros planes que nunca necesitaron implementar. El sistema de defensa de asteroides, ese era su plan A. Nadie quiere averiguar cómo eran los planes B, A, Z. El camarero se inclinó más, bajando la voz a un susurro. Se rumorea que cuando el almirante Kraken le preguntó a su contraparte humana qué habrían hecho si el plan de los asteroides no hubiera funcionado, el humano solo sonrió y dijo: ¿alguna vez has oído hablar de algo que llamamos bombas de purpurina? Se enderezaron, reanudando sus deberes de pulir vasos. El almirante, al parecer, necesitó 3 dosis de medicación para la ansiedad después de investigar qué era la purpurina e imaginar sus aplicaciones militares en el espacio. Finalmente, tomé un sorbo de mi bebida,
dejando que las implicaciones se asimilaran. Así que por eso incluso el colectivo dránido trata el espacio humano con tanto respeto. Exactamente. Los humanos demostraron que podían ganar una guerra usando nada más que rocas, matemáticas y un cuestionable sentido del humor. Nadie quiere averiguar qué podrían hacer si realmente se pusieran serios en la lucha. Las facciones cristalinas del camarero se transformaron en lo que reconocí como el equivalente a una sonrisa de su especie. Hoy en día, el mayor temor de cualquier delegación diplomática es recibir una comunicación oficial humana que comience con: no estamos enojados, solo decepcionados. Terminé mis notas, mi curiosidad de historiador completamente satisfecha, pero también algo perturbada. Mientras me preparaba para irme, el camarero me llamó: oh, y una cosa más, si alguna vez visitas el espacio humano y te ofrecen mostrarte algo llamado bromas, corre. Corre rápido, corre lejos y no mires atrás. Cierto conocimiento no estaba destinado a otras especies. Al salir a las calles iluminadas con neón de la capital galáctica, no pude evitar pensar en cómo la humanidad se había transformado de una especie aparentemente insignificante en una que se había ganado el respeto universal, no a través de una fuerza abrumadora, sino a través de una pura imprevisibilidad y lo que llamaron pensar fuera de la caja. Un concepto que desde entonces se había convertido en estudio obligatorio en cada academia militar importante en el espacio conocido. Los humanos habían enseñado a la galaxia una lección valiosa: el verdadero poder no se trata solo de tecnología avanzada o poder militar, a veces se trata de tener suficiente creatividad para convertir todo tu sistema solar en una trampa elaborada, suficiente humor para burlarte de tus enemigos mientras los derrotas, y suficiente sabiduría para mostrar misericordia cuando ganas. Y quizás lo más importante, demostraron por qué nunca, jamás, debes subestimar a una especie que inventó tanto la fusión nuclear como el cojín de pedos, porque a veces los seres más peligrosos del universo son los que pueden hacerte reír justo antes de demostrarte exactamente por qué no deberías haberlos provocado. Hay más en esa historia, ¿sabes?, llamó el camarero Vilan mientras yo llegaba a la puerta. Su forma cristalina brilló con lo que reconocí como la expresión apenas contenida de diversión de su especie. Las consecuencias fueron, si acaso, aún más esclarecedoras sobre la naturaleza humana. Me encontré gravitando de regreso a mi asiento. Como historiador diplomático, sabía que los registros oficiales a menudo capturaban solo una fracción de la verdad. Estoy escuchando. Buena elección. El camarero comenzó a mezclar otra bebida con práctica destreza, porque lo que sucedió después cambió fundamentalmente la forma en que la galaxia aborda las relaciones diplomáticas con la Tierra. En los meses que siguieron a la rendición de los Kraken, la comunidad galáctica experimentó lo que los humanos llamaron un cambio de paradigma, aunque muchas especies requirieron una extensa consulta xenolingüística para comprender por qué los humanos eran tan aficionados a usar terminología griega antigua. El primer cambio importante se produjo durante la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Los humanos habían sido invitados a presentar su caso sobre el conflicto y todos esperaban un procedimiento diplomático posguerra típico. En cambio, la embajadora de la humanidad entró con lo que llamó una presentación de PowerPoint, un concepto que pronto se volvería infame en los círculos diplomáticos. Ahora debo mencionar, interpuso el camarero, que ninguna especie había usado antes diapositivas animadas y lo que los humanos llaman memes, para presentar un análisis militar al Consejo. La grabación de esa sesión ahora es de visionado obligatorio en la Academia Diplomática Galáctica, aunque viene con una advertencia sobre disfunción respiratoria espontánea debido a risa excesiva. La presentación comenzó con una diapositiva titulada Cómo perder una guerra en 10 días, una historia Kraken, completa con transiciones animadas que varias especies ancestrales encontraron angustiosamente frívolas para una ocasión tan seria. Lo que siguió fue un desglose metódico no solo de lo que los humanos habían hecho, sino también explicaciones detalladas de las numerosas otras opciones que habían preparado, pero que no habían necesitado usar. Estos planes de contingencia incluían algo llamado Operación Disney, que aparentemente implicaba reprogramar nanites de mantenimiento para que espontáneamente irrumpieran en números musicales coreografiados mientras desmantelaban naves enemigas. Los humanos insistieron en que esto era una referencia a su industria del entretenimiento, pero varios miembros del Consejo seguían convencidos de que era guerra psicológica. Luego estaba la Operación Ley de Murphy,
que los humanos describieron como la militarización de las constantes universales de la inconveniencia. Los detalles eran clasificados, pero los rumores sugieren que implicaba manipular campos de probabilidad para asegurar que todo lo que pudiera salir mal para un enemigo lo hiciera en el peor momento posible. Varios físicos cuánticos sufrieron crisis existenciales al revisar el marco teórico. Pero quizás la revelación más inquietante se produjo durante la sección sobre lo que los humanos llamaron guerra de memes. La embajadora explicó cómo la humanidad se había preparado para desplegar referencias culturales armadas que habrían sido incomprensibles para los sistemas de traducción enemigos, lo que podría haber provocado el colapso de sus redes de comunicación al intentar comprender por qué los humanos seguían respondiendo a las amenazas con imágenes de algo llamado un doge. La parte realmente inteligente, señaló el camarero, puliendo un vaso que parecía cambiar de color con cada movimiento, fue como los humanos usaron la presentación misma como una demostración de sus métodos. Cada chiste, cada referencia aparentemente casual, fue cuidadosamente calculada para demostrar su capacidad para la guerra psicológica mientras parecían completamente inofensivos. La reacción del Consejo no tenía precedentes. En lugar de las habituales declaraciones formales y modificaciones de tratados, crearon una clasificación diplomática completamente nueva para la humanidad, especies creativamente impredecibles, pero generalmente benevolentes, ESIG. Los humanos inmediatamente sugirieron cambiar esto a hermanos y hermanas del universo creativo, HHUC, afirmando que era más comercializable. El hecho de que esto coincidiera con el nombre de uno de sus equipos deportivos fue, insistieron, pura coincidencia. Las ondas diplomáticas se extendieron rápidamente. El colectivo Dránido, conocido por sus meticulosos protocolos de evaluación de riesgos, pasó 3 meses analizando videos de gatos humanos, tratando de entender cómo una especie podía ser simultáneamente tan letalmente eficiente y tan obsesionada con grabar a sus pequeños compañeros depredadores. Su conclusión, entender a los humanos, un ejercicio de futilidad productiva, se convirtió en un bestseller en círculos académicos. La mente colmena Sixtal intentó crear un modelo predictivo del comportamiento humano basado en sus medios de entretenimiento. Abandonaron el proyecto después de que su IA más avanzada desarrollara lo que describieron como una afición inapropiada por las sitcoms humanas, y comenzara a intentar recrear algo llamado Friends con drones trabajadores. Pero aquí está el detalle que realmente cimenta la posición única de la humanidad, dijo el camarero, su forma cristalina adquiriendo un tono más serio. Es lo que hicieron con su recién adquirida influencia diplomática. En lugar de usar su estatus mejorado para exigir concesiones o un trato especial, los humanos comenzaron lo que llamaron el programa de intercambio cultural más grande de la galaxia. Abrieron sus archivos de entretenimiento, compartieron su arte, música y literatura, e invitaron a otras especies a participar en lo que llamaron noches de cine. Los resultados fueron profundos y algo preocupantes. Varias culturas guerreras descubrieron los deportes humanos y se obsesionaron con algo llamado fútbol. El colectivo de conciencia etérea, conocido por su desapego de la realidad física, desarrolló una apreciación inesperada por los programas de cocina humanos. El concordato mecánico integró chistes humanos en su programación básica, lo que llevó a la primera instancia registrada de una IA desarrollando un sentido del humor, aunque muchos argumentan que su sincronización aún necesita trabajo. La parte verdaderamente ingeniosa, continuó el camarero, fue cómo este intercambio cultural sirvió tanto como acercamiento diplomático como un sutil recordatorio de la creatividad humana. Después de todo, si podían convertir todo su sistema solar en una ventaja táctica usando nada más que rocas y matemáticas, imaginen lo que podrían hacer con recursos militares reales. Noté que mi dispositivo de grabación se estaba quedando sin batería, pero no podía irme sin hacer una última pregunta. ¿Y cómo se adaptaron los Kraken a todo esto? Las facciones cristalinas del camarero se organizaron en lo que reconocí como su equivalente a una sonrisa de complicidad. Oh, esa es quizás la parte más interesante. Los Kraken se convirtieron en los estudiantes más entusiastas de la humanidad. Reorganizaron completamente su academia militar para incluir cursos sobre pensamiento creativo humano. Su nuevo lema no oficial es: si no puedes vencerlos, aprende a pensar como ellos, pero tal vez no intentes vencerlos de nuevo, por si acaso. Se inclinó más, bajando la voz a un susurro conspirativo.
El ciclo pasado, el alto mando Kraken solicitó un permiso especial para asistir a algo que los humanos llaman Burning Man, afirmando que era vital para entender la improvisación táctica humana. Las imágenes de ese intercambio cultural ahora están clasificadas al más alto nivel, pero escuché que el ministro de Defensa Kraken ahora insiste en usar algo llamado tutú durante todas las funciones oficiales. Mientras finalmente me preparaba para irme por segunda vez, el camarero gritó un último consejo. Recuerda, al documentar la historia humana, siempre deja espacio para las notas al pie. Tienen la costumbre de hacer que incluso sus notas al pie sean históricamente significativas. Al salir de nuevo a las calles iluminadas con neón de la capital galáctica, no pude evitar reflexionar sobre cómo la humanidad había logrado algo sin precedentes en la historia galáctica. Habían hecho que toda la galaxia respetara y disfrutara de su presencia, todo mientras mantenían una reputación que aseguraba que nadie confundiría nunca más su amabilidad con debilidad. Después de todo, como los propios humanos dicen, la vida es mejor con una sonrisa y un plan de contingencia completamente preparado. Una ronda más, la forma cristalina del camarero Vilan se onduló con lo que ahora reconocí como anticipación. Hay un epílogo bastante fascinante de la historia que revela cuán profundamente la humanidad ha influido en la sociedad galáctica. Miré mi cronómetro, sabiendo que debía regresar a los archivos diplomáticos, pero la curiosidad de mi historiador prevaleció. No puedes dejar una historia sin terminar, concedí, volviendo a sentarme en el taburete flotante. Precisamente lo que diría un humano, señaló el camarero, sus ojos facetados brillando, y eso es bastante relevante para lo que sucedió después. Los cambios más profundos en la sociedad galáctica resultaron no ser los obvios documentados en los registros oficiales. Más bien, fue el cambio sutil en cómo las especies comenzaron a abordar la resolución de problemas y las relaciones diplomáticas. Los humanos lo llamaron pensar fuera de la caja, aunque varias especies de mente literal pasaron un tiempo considerable buscando esta caja metafórica. Una de las primeras manifestaciones importantes de este cambio ocurrió durante la crisis del cúmulo Sigma. La alta inteligencia de SAR, notoria por su rígida adhesión a los protocolos de combate tradicionales, se encontró frente a una devastadora tormenta de iones que amenazaba sus mundos de desove primarios. Los escudos de energía tradicionales estaban fallando y la evacuación parecía imposible. Luego, notablemente, su división de supervisión estratégica presentó lo que llamaron una solución inspirada en humanos. Propusieron convertir toda su flota de defensa en un enorme deflector electromagnético distribuido, uniendo los sistemas de escudo de sus naves en un patrón que, visto desde arriba, formaba lo que los humanos reconocerían como una cara sonriente. La parte verdaderamente notable, interpuso el camarero, no fue que funcionara, aunque lo hizo de manera espectacular, sino que los SAR incluyeron el humor como un componente táctico. Calcularon que el impulso psicológico de hacer que su solución fuera estéticamente divertida mejoró la eficiencia de la tripulación en un 23%. El éxito de este enfoque llevó a lo que los humanos llamaron el gran momento de la bombilla galáctica. Especies de toda la galaxia comenzaron a reconsiderar problemas que antes habían considerado insolubles. Los archivos cuánticos registran un aumento del 300% en el uso de la frase ¿qué harían los humanos? En las sesiones de planificación estratégica. El colectivo mecanizado, por ejemplo, resolvió su centenario gridlock computacional introduciendo lo que llamaron variables de caos controlado en sus matrices de decisión. En la práctica, esto significaba tomar decisiones ocasionalmente basándose en lo que sus motores de probabilidad consideraban más entretenido en lugar de lo más lógico. Su eficiencia mejoró en un 42%, aunque desarrollaron una apreciación inesperada por lo que los humanos llamaban chistes de papá. Incluso el colectivo de conciencia etérea, seres de pura energía que durante mucho tiempo habían considerado la realidad física como algo por debajo de su atención, comenzó a incorporar conceptos humanos en sus marcos filosóficos. Desarrollaron una predilección particular por la frase humana simplemente déjate llevar, aunque su interpretación implicaba un rodar multidimensional real que les dio a varios físicos dolores de cabeza severos. Pero el desarrollo más intrigante, continuó el camarero, su forma inmóvil cambiando a un azul profundo de interés académico, fue la aparición de lo que se conoció como protocolos de innovación híbrida. Estos protocolos,
propuestos por primera vez por un comité conjunto de investigadores humanos y alienígenas, sugerían que las soluciones más efectivas a menudo provenían de la combinación de múltiples perspectivas de especies. Los resultados fueron innovadores y ocasionalmente preocupantes. El colectivo Dránido, por ejemplo, colaboró con ingenieros humanos para desarrollar lo que llamaron tecnología de confort cuántico. El proyecto tenía como objetivo crear asientos más cómodos para varias especies. Tuvo éxito más allá de todas las expectativas, aunque varios sujetos de prueba informaron que las sillas eran tan cómodas que experimentaron brevemente la iluminación. La mente colmena Sixtal se asoció con psicólogos humanos para crear ejercicios de construcción de equipos entre especies. Las actividades resultantes fueron tan efectivas para promover la cooperación que varios grupos participantes se negaron a disolverse, formando lo que llamaron círculos de amistad intergaláctica permanentes. El Consejo Galáctico tuvo que crear nuevos marcos legales solo para acomodar a estas familias espontáneas entre especies. Pero quizás el cambio más significativo, señaló el camarero, organizando otro conjunto de cristales para representar los recientes alineamientos políticos, fue la forma en que las especies comenzaron a abordar la resolución de conflictos. El ejemplo humano había demostrado que la victoria no requería destruir o dominar a un oponente. En cambio, las especies comenzaron a competir para encontrar las soluciones más creativas y mutuamente beneficiosas a las disputas. Los campeonatos anuales de innovación diplomática galáctica se convirtieron en el evento más visto en el espacio civilizado, aunque la categoría de uso más creativo de referencias culturales en una crisis tuvo que ser cuidadosamente regulada después de un incidente que involucró poesía armada y danza interpretativa sincronizada. Los Kraken, una vez adversarios de la humanidad, se convirtieron en practicantes particularmente entusiastas de este nuevo enfoque. Transformaron sus antiguas academias militares en lo que llamaron centros para la resolución creativa de conflictos y bromas aceptables. Sus graduados se convirtieron en asesores diplomáticos muy solicitados, conocidos por su capacidad única para disipar tensiones a través de una combinación de perspicacia estratégica y lo que los humanos llamaron sincronización cómica perfecta. De hecho, añadió el camarero, puliendo un vaso que parecía contener varias geometrías imposibles, hubo un incidente delicioso justo el ciclo pasado. El embajador Kraken evitó una guerra comercial desafiando a las partes en disputa a algo que los humanos llaman un dance-off. La actuación resultante ha sido clasificada como un triunfo diplomático y una forma de arte revolucionaria. La integración de las perspectivas humanas se hizo tan completa que varias especies comenzaron a incorporar modismos terrestres en sus idiomas oficiales. La matriz de traducción cuántica tuvo que actualizarse para tener en cuenta frases como «sostén mi cerveza», indicando el intento inminente de algo brillante o catastrófico, y «eso dijo ella», cuyo uso aún está en debate por los lingüistas. Pero, ¿quieres saber el verdadero desenlace de toda esta historia? La forma cristalina del camarero cambió a través de un arco iris de colores. La mayor victoria de la humanidad no fue en demostrar que podían defenderse. Ni siquiera fue en cambiar cómo la galaxia aborda la resolución de problemas. Fue en hacernos dar cuenta al resto de nosotros que ser serio todo el tiempo es quizás el enfoque menos serio para la existencia. Miré mis notas, que ahora abarcaban 3 cristales de datos separados. Entonces, el verdadero legado de la última guerra galáctica fue que a veces la mejor manera de asegurar la paz es hacer que todos estén demasiado ocupados disfrutando de la vida para considerar la guerra. Exactamente, el camarero terminó, aunque también ayudó que la humanidad clasificara sus planes, Z, como apocalípticamente hilarantes. No abrir nunca. Mientras finalmente me preparaba para irme por lo que asumí sería la última vez, el camarero volvió a llamar. Oh, y si alguien alguna vez te dice que conoce todos los planes de contingencia de la humanidad, o miente o es humano, y si es humano, probablemente siga mintiendo, pero de forma creativa. Al salir a la noche por tercera vez, no pude evitar sentir que había documentado algo más significativo que solo las consecuencias de una guerra. Había presenciado la historia de cómo una especie había transformado la civilización galáctica no por la fuerza o el miedo, sino por el poder de la resolución creativa de problemas y la sugerencia radical de que quizás el universo estaría mejor si todos aprendiéramos a reírnos un poco más de nosotros mismos. Después de todo, como dicen los humanos,
en el espacio nadie puede oírte reír, pero definitivamente pueden verte sonriendo en tu traje ambiental. Antes de que te vayas, la forma cristalina del camarero Vilan pulsó con lo que había aprendido a reconocer como entusiasmo erudito. Hay un aspecto crítico de la historia que explica la posición actual de la humanidad en la política galáctica. Reanudé mi asiento, notando que el establecimiento se había vuelto más tranquilo, más íntimo. Supongo que esto se relaciona con su reciente nombramiento al Alto Consejo. Precisamente, el camarero comenzó a organizar cristales luminiscentes en un patrón que imitaba sutilmente el diseño del Distrito Administrativo Galáctico. Lo que muchos no se dan cuenta es que la elevación de la humanidad al Alto Consejo tuvo menos que ver con sus capacidades militares y más con su enfoque único de la gobernanza. La transformación comenzó hace aproximadamente 5 siglos, cuando la humanidad introdujo lo que llamaron absurdo práctico en los procedimientos administrativos galácticos. Su propuesta inicial al Consejo parecía engañosamente simple. Sugirieron incorporar lo que llamaron sentido común en los marcos regulatorios. El concepto resultó revolucionario. Por ejemplo, al abordar las ineficiencias crónicas en el Departamento de Comercio Interespecies, la humanidad propuso reemplazar el tradicional proceso de aprobación de 47 etapas con lo que llamaron un estándar de persona razonable. Su argumento fue elegantemente sencillo: si se tarda más en rellenar los formularios que en completar la transacción real, quizás deberíamos reconsiderar nuestro enfoque. La reacción fue notable, señaló el camarero, su estructura cristalina emitiendo patrones que sugerían diversión reprimida. Varias especies burocráticas antiguas experimentaron lo que los humanos llaman una crisis existencial. La división de protocolos y procedimientos tuvo que establecer un grupo de apoyo para los administradores que luchaban por hacer frente al concepto de eficiencia. Sin embargo, el verdadero genio de la revolución administrativa de la humanidad se hizo evidente durante la gran iniciativa de reforma regulatoria. En lugar de intentar estandarizar todos los procedimientos entre especies, propusieron lo que llamaron burocracia adaptativa, un sistema que reconocía y acomodaba las diversas necesidades y capacidades de las diferentes especies. Las aplicaciones prácticas fueron profundas y ocasionalmente entretenidas. Por ejemplo, al abordar el desafío de incorporar la varianza temporal en los procedimientos estándar, la humanidad introdujo lo que llamaron la cláusula wibbly-wobbly-timey-wimey. Esta elegante solución permitió que las especies que experimentaban el tiempo de manera diferente interactuaran dentro del mismo marco administrativo, evitando las paradojas que anteriormente habían causado que varios sistemas burocráticos alcanzaran la infinidad recursiva. Pero el golpe maestro, continuó el camarero, su matriz cristalina cambiando a un azul profundo de admiración profesional, fue cómo manejaron la implementación. En lugar de imponer cambios a través de los canales tradicionales, la humanidad organizó lo que llamaron hackatones administrativos. Estos eventos reunieron a representantes de varias especies para rediseñar colaborativamente los sistemas burocráticos. Los resultados no tuvieron precedentes. La alta inteligencia de SAR, por ejemplo, descubrió que incorporar elementos de la gamificación humana en su administración colonial aumentó la eficiencia en un 400%, al tiempo que redujo la tasa de incidentes de singularidades burocráticas espontáneas. El colectivo mecanizado, inicialmente resistente a cualquier desviación de la lógica pura, descubrió que introducir lo que los humanos llamaron flexibilidad en sus árboles de decisión condujo a una reducción del 73% en los conflictos de procesamiento. Incluso desarrollaron una apreciación por lo que los humanos llamaron tomar un descanso para el café, aunque su interpretación implicaba periodos temporales de apagado voluntario acompañados del consumo de lubricantes especializados. Quizás lo más significativo, señaló el camarero, organizando otro conjunto de cristales para representar los recientes alineamientos políticos, fue la introducción de la humanidad de lo que llamaron la regla de las excepciones razonables. Este principio, ahora fundamental para la gobernanza galáctica, establecía que cualquier regla o regulación debe incluir provisiones para circunstancias que sus creadores no pudieron haber anticipado. El concepto fue tan revolucionario que varias especies ancestrales tuvieron que desarrollar nuevos marcos cognitivos solo para procesarlo. El colectivo de conciencia etérea, por ejemplo, había abordado históricamente las regulaciones como constantes inmutables de la realidad.
La idea de que las reglas pudieran ser firmes y flexibles simultáneamente llevó a lo que llamaron un cambio de perspectiva dimensional. Ahora describen su filosofía regulatoria como administración cuántica, aunque varios consultores humanos han sugerido discretamente que esto podría ser exagerado. Pero, ¿sabes lo que verdaderamente aseguró la posición de la humanidad en el Alto Consejo? La forma cristalina del camarero cambió a un patrón complejo que sugería tanto diversión como respeto. Fue su manejo de la gran crisis de reorganización de archivos. La crisis surgió cuando los archivos galácticos centrales, que contenían millones de ciclos de conocimiento acumulado, se volvieron tan complejos que incluso los sistemas de IA cuánticos no podían navegarlos eficientemente. Las soluciones tradicionales habían fallado, y varias especies estaban proponiendo medidas cada vez más drásticas, incluyendo la compresión de todo el archivo en un universo de bolsillo. La solución de la humanidad fue característicamente sencilla: introdujeron lo que llamaron bibliotecarios. El concepto fue revolucionario, explicó el camarero, su matriz cristalina vibrando con una alegría apenas contenida. La idea de que pudieras tener especialistas cuyo único propósito no fuera solo organizar información, sino ayudar a otros a encontrarla. Varias especies basadas en la lógica tuvieron que reiniciar sus núcleos de conciencia primarios solo para procesar las implicaciones. El éxito no tuvo precedentes. Los protocolos de bibliotecología y ciencia de la información diseñados por humanos no solo resolvieron la crisis de los archivos, sino que introdujeron lo que los humanos llamaron interfaces fáciles de usar para la gestión del conocimiento galáctico. El hecho de que incluyeran lo que llamaron easter eggs en el sistema, características ocultas y chistes que hacían que el uso de los archivos fuera entretenido, fue inicialmente controvertido, pero finalmente demostró aumentar tanto la eficiencia como la satisfacción del usuario. Y eso, concluyó el camarero, su forma cristalina asentándose en un brillo cálido y contemplativo, es porque la humanidad ahora ocupa un asiento en el Alto Consejo, no porque puedan convertir asteroides en armas o porque entiendan las aplicaciones tácticas de la purpurina, sino porque demostraron que la eficiencia y el disfrute no son mutuamente excluyentes. Completé mi anotación final, consciente de que había documentado algo mucho más significativo que un mero relato histórico. Parece que la mayor contribución de la humanidad no fue su creatividad en el conflicto, sino su capacidad para hacer que la paz fuera más interesante que la guerra. Exactamente, asintió el camarero, su matriz cristalina mostrando patrones de satisfacción académica, aunque debo mencionar que su primer acto al unirse al Consejo fue proponer cambiar el nombre de la División de Respuesta a Emergencias a Departamento de Solución de Problemas cuando las cosas se ponen feas. La moción aún está en consideración, pero varias especies ya han comenzado a usar el término extraoficialmente. Mientras finalmente me despedía, las últimas palabras del camarero cristalizaron la esencia del impacto de la humanidad en la civilización galáctica, nos enseñaron que el universo no tiene que tener un sentido perfecto para funcionar perfectamente bien. Al salir al crepúsculo perpetuo del distrito administrativo, reflexioné sobre cómo la humanidad había logrado algo sin precedentes. Habían hecho que la burocracia no solo fuera funcional, sino casi entretenida, y quizás eso, más que cualquier victoria militar o avance tecnológico, fue su logro más notable. Después de todo, como dicen los humanos, si tienes que cambiar el universo, también podrías disfrutar el proceso. Hay algo más que deberías documentar, dijo el camarero Vilan, su forma cristalina adoptando una configuración más formal, algo que demuestra la contribución más sofisticada de la humanidad a la sociedad galáctica. Saqué un nuevo cristal de datos, intrigado por el cambio de tono del camarero. ¿Más sofisticado que revolucionar la burocracia? De hecho, esto concierne la influencia de la humanidad en la educación y el desarrollo profesional galáctico. La transformación comenzó cuando la humanidad introdujo lo que llamaron aprendizaje experiencial práctico en el Consorcio de Educación Galáctica. Los métodos de enseñanza tradicionales, aunque exhaustivos, habían seguido estructuras rígidas establecidas hace milenios. La humanidad propuso algo radical, hacer que la educación fuera atractiva. Su presentación inicial al consorcio causó considerable controversia. La sugerencia de que el aprendizaje debería ser, como decían los humanos, práctico y amental, desafió suposiciones fundamentales sobre la transferencia de conocimiento.
Varias instituciones educativas antiguas tuvieron que convocar consejos filosóficos de emergencia solo para procesar el concepto de que la eficiencia y el disfrute en el aprendizaje no eran mutuamente excluyentes. Los resultados, señaló el camarero, su matriz cristalina adoptando los patrones formales del discurso académico, fueron transformadores. La primera implementación importante ocurrió en la Academia Administrativa Galáctica, donde los métodos tradicionales de enseñanza de procedimientos regulatorios habían resultado en una tasa del 43% de apagón cognitivo espontáneo entre los estudiantes. La humanidad introdujo lo que llamaron aprendizaje basado en escenarios, transformando conceptos abstractos en ejercicios prácticos. Por ejemplo, en lugar de simplemente memorizar las 12.483 subsecciones del Código de Comercio Interespecies, los estudiantes ahora participaban en escenarios comerciales simulados. Estos ejercicios, que la humanidad denominó juegos de rol, permitieron a los estudiantes experimentar las aplicaciones prácticas de las regulaciones mientras desarrollaban habilidades de resolución de problemas. El éxito no tuvo precedentes, no solo aumentaron drásticamente las tasas de comprensión, sino que varias especies informaron haber experimentado lo que los humanos llamaron diversión durante sus estudios, un concepto que antes se consideraba incompatible con la educación administrativa. Pero la verdadera revolución, continuó el camarero, su estructura cristalina emanando patrones de aprecio académico, llegó con la introducción de lo que los humanos llamaron talleres de desarrollo profesional. Estos programas transformaron la forma en que las especies abordaban la educación continua y la mejora de habilidades. El colectivo mecanizado, por ejemplo, integró conceptos humanos de formación de equipos en sus protocolos de optimización de redes neuronales. Esto llevó al desarrollo de lo que denominaron expansión de la conciencia colaborativa, aunque los humanos sugirieron amablemente que proyectos grupales podría ser un término más accesible. El colectivo de conciencia etérea, tradicionalmente centrado en el conocimiento puramente teórico, descubrió el valor de lo que los humanos llamaron aplicaciones prácticas. Establecieron la primera academia vocacional transdimensional, donde seres de pura energía aprenden a interactuar de manera más efectiva con la realidad física a través de lo que los humanos llamaron experiencia práctica, aunque la definición de práctico sigue siendo algo flexible. Quizás lo más significativo, señaló el camarero, su forma cambiando para mostrar complejas métricas educativas, fue la introducción de la humanidad de la doctrina del aprendizaje a través de los errores. Este enfoque revolucionario propuso que los errores no eran simplemente fallas a evitar, sino oportunidades de crecimiento. El concepto impactó tan profundamente la educación galáctica que varias especies tuvieron que desarrollar nuevas vías neuronales solo para procesarlo. La alta inteligencia de SAR, por ejemplo, creó una categoría completamente nueva de drones dedicada específicamente a lo que llamaron análisis productivo de fallas. La implementación de estos principios llevó al establecimiento del Instituto Galáctico para la Resolución Creativa de Problemas, donde especies de todo el cosmos aprenden a abordar los desafíos a través de lo que los humanos llamaron pensar fuera de la caja, mientras mantenían un pie dentro de ella. El plan de estudios combinó el conocimiento tradicional con el pensamiento innovador inspirado en los humanos, produciendo graduados que eran altamente competentes y notablemente adaptables. Pero, ¿sabes lo que verdaderamente consolidó la reputación de la humanidad como innovadores educativos? La matriz cristalina del camarero pulsó con entusiasmo formal. Su introducción de lo que llamaron créditos de educación continua. Este sistema revolucionó el desarrollo profesional en toda la galaxia. El concepto de que la adquisición de conocimiento debe ser un proceso continuo, en lugar de un logro finito, desafió los paradigmas tradicionales de la experiencia. Varias especies ancestrales tuvieron que revisar todo su concepto de sabiduría para acomodar la idea de que incluso los maestros podían seguir aprendiendo. Las aplicaciones prácticas fueron profundas. El colectivo dránido integró la educación continua en sus transferencias de memoria genética, creando lo que llamaron protocolos de aprendizaje evolutivo. Los archivos cuánticos registran un aumento del 287% en las tasas de adaptación a nivel de especie después de esta implementación. Sin embargo, añadió el camarero, su forma cristalina adoptando los patrones precisos de la citación académica,
la contribución más sofisticada de la humanidad fue su enfoque para compartir el conocimiento. Introdujeron lo que llamaron redes de aprendizaje entre pares, sistemas donde diferentes especies podían compartir experiencia y experiencias en entornos estructurados pero informales. Estas redes transformaron la forma en que la civilización galáctica abordó el desarrollo profesional, creando oportunidades sin precedentes para la colaboración e innovación entre especies. El éxito de este enfoque llevó al establecimiento del Programa Galáctico de Intercambio de Conocimiento, donde las especies podían compartir no solo información, sino también perspectivas sobre el aprendizaje mismo. El lema del programa, sugerido por la humanidad, se convirtió en crecer juntos a través de la comprensión de las diferencias, aunque varias especies de mente literal pasaron un tiempo considerable analizando las implicaciones biológicas del crecimiento colectivo. Y eso, concluyó el camarero, su matriz cristalina asentándose en patrones académicos formales, es porque la influencia de la humanidad en la educación y el desarrollo profesional representa su contribución más sofisticada a la sociedad galáctica. Demostraron que el aprendizaje, a cualquier nivel, puede ser riguroso y atractivo. Completé mi anotación final, consciente de que había documentado un cambio fundamental en el enfoque de la civilización galáctica hacia el conocimiento y el crecimiento. Parece que el mayor logro de la humanidad fue enseñar a la galaxia a aprender de manera más efectiva. Precisamente, asintió el camarero, su forma mostrando patrones de satisfacción académica, aunque debo señalar que su propuesta reciente de introducir lo que llaman casual fraidas en la Academia Administrativa Galáctica aún está en revisión. Varias especies están luchando con el concepto de que la educación formal ocasionalmente puede ser informal. Mientras me preparaba para partir, la observación final del camarero encapsuló el impacto de la humanidad en la educación galáctica. Nos enseñaron que la búsqueda del conocimiento no tiene por qué ser solemne para ser seria. Al salir del establecimiento, reflexioné sobre cómo la humanidad había transformado no solo cómo la galaxia luchaba, gobernaba o comerciaba, sino cómo aprendía y crecía. Habían demostrado que la educación, como cualquier otro aspecto de la civilización, podía beneficiarse de un equilibrio entre tradición e innovación, formalidad y flexibilidad, sabiduría e ingenio. Después de todo, como dicen los humanos, la mejor manera de predecir el futuro es ayudar a enseñar a quienes lo crearán. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.